que necesitan avanzar, que se requiere de un progreso. Y hay cosas en las que parece ser que no hay progreso a través del tiempo. Por ejemplo, si ven ustedes una montaña hoy y la ven dentro de 10 años, la ven en el mismo lugar, del mismo tamaño, porque así es y así se mantiene, ¿verdad? Si ustedes ven una construcción, un edificio, una casa, y después de 15, 20, 30 años, el progreso más bien es lo contrario del progreso, ¿verdad? Se deteriora. Pero si ustedes ven a un niño ahora de 5 años y después de 15 o 20 años lo ven, ¿cómo van a ver que él ha progresado también? Sí, ha crecido. Mucho. Si se mete un estudiante a la carrera, a la universidad, a la preparatoria, después de algunos años, todos esperamos que haya un progreso también, ¿verdad? Un avance. Resulta que el cristianismo debe ser un progreso también. No existe tal cristianismo en el que nos quedamos estancados, porque cuando esto sucede, dejaría entonces de ser un cristianismo o el cristianismo verdadero. El cristianismo, como dice ahí, es un progreso ineludible. Nadie podemos evitarlo. Y el día que lo hagamos, dejamos de ser cristianos. Hoy quisiera que sigamos estudiando un poquito de esta segunda carta de Pedro. Rápidamente un pequeño resumen de esta carta. Fue escrita por Pablo el apóstol. Él mismo al inicio de la carta se identifica como el autor. Yo, Pablo apóstol, siervo de Jesucristo, dice. Lo identificamos con Pedro. Pedro, el discípulo de Jesús, ¿verdad? Es una carta tardía. Muy probablemente, si creemos que Pablo le escribió directamente, Pedro le escribió directamente, no sería más tardía que el año 67 después de Cristo, unos 30 años más o menos después de que inicia el cristianismo, más o menos. Hay quienes opinan que la carta no fue directamente escrita por Pedro. Si la carta fue fechada por el año del año 90, pues Pedro ya se habría muerto. Entonces, ¿quién escribió la carta? Bueno, es una costumbre, o era una costumbre, que algunas personas escribían algunos libros, algunas cartas, y le ponían la fecha, el título de la persona que se suponía que había enseñado ese mensaje o predicado en esas ocasiones. En este caso parece ser, si esta carta fue escrita por el año 90, que quien la escribió haya escrito las convicciones y los pensamientos de Pedro, por eso le llamó así la carta de Pedro. Hecha o mandada a los cristianos no judíos, es decir, a los gentiles. En varias regiones de Asia, estos no judíos o gentiles, no eran judíos recién convertidos. Estamos hablando de discípulos de algunos años en la fe. Y como tenían muchos años en la fe, empezaban a cansarse, porque había cosas que ellos creían que iban a suceder y no sucedían, como la segunda venida de Cristo. Entonces parece que el desánimo empezaba a llegar a sus vidas. El propósito de la carta parece ser una especie de apologética. Una apologética es una defensa de la fe. Ustedes leen el capítulo 2 y se van a dar cuenta que todo el capítulo 2 está hablando de los falsos maestros. Hace una descripción de lo que son los falsos profetas, los falsos maestros, y les pone en una situación no creíble delante de los cristianos. Entonces parece ser una carta de ese tipo, como en defensa de la fe, aunque si fuésemos más profundos nos daríamos cuenta de que en realidad es una carta bastante entendible, que el capítulo 1 yo diría que es el que más nos da convicciones acerca de las falsas enseñanzas. Es una exposición magistral de la doctrina cristiana. Entonces no necesariamente, el capítulo 2, como les digo, habla de la defensa de la fe, pero no se mete tanto en la doctrina. Lo más importante que vemos en toda esta segunda carta de Pedro, yo lo considero, está en el primer capítulo. Es como
la doctrina base o la creencia base para todo lo que viene después. Sobre eso, Pedro trata la cuestión de la defensa en contra de las enseñanzas herejes. Y sin estas bases que están en el capítulo 1, de nada sirve construir hacia adelante. Estamos muy contentos de nuestros hermanos que han ido a capacitarse esta semana pasada, hace un tiempo con Heriberto, y hablábamos acerca de esta gran responsabilidad que es la enseñanza. Es muy importante la enseñanza, pero aún construir con mucha enseñanza, si no tenemos, gracias, una buena base como la que describe el capítulo 1, poco vamos a avanzar en nuestra fe. De hecho, inicia con la verdadera religión en este primer capítulo. Es lo que diríamos los chavos, y me incluyo yo, es la neta del planeta en la vida cristiana, el capítulo 1. Segunda de Pedro 3:14 dice: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, está hablando de la segunda venida de Jesucristo, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Está hablando como el resumen, ¿no?, acerca de todo lo que escribe en el libro de Pedro. Pero ¿cómo logramos esto? Bueno, para eso vamos a estudiar entonces en nuestras Biblias estos versículos, primeramente del 1 al 11 de segunda de Pedro. Vamos a releerlo, ya lo habíamos estudiado hace algunas semanas, meses. Hoy vamos a releerlo otra vez. Por favor, amor, ¿me podrías pasar mi Biblia y el estuche de lentes? Saquemos nuestras Biblias, por favor, para leer este pasaje. Amén. Dice así: yo, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil ni habrá conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo se les abrirán las puertas de par en par del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a resaltar algunas palabras y algunas frases increíbles, importantes de este gran mensaje de Pedro en el capítulo 1, estos primeros versículos. Lo primero que quisiera que veamos o releamos es esto: reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús. Bueno, resulta que Pedro estaba convencido de que la abundancia de gracia y de paz
provenían de un verdadero conocimiento, o un conocimiento más amplio de Jesucristo o de Dios, o de Dios. Bueno, en realidad la frase, lo voy a explicar, de Dios y de Jesús, el traductor de esta versión lo separó, pero la versión original o la traducción más leal o fiel al griego sería de Dios nuestro Señor Jesucristo, porque une a Dios con Jesús, como lo que nosotros sabemos como las dos partes de la Trinidad en este caso. El conocimiento es la clave de todo, y esto es importante, queridos hermanos. Hablaba yo con Heriberto la semana pasada y me decía de la gran necesidad que él ve acerca de tener un conocimiento más amplio de Dios, un conocimiento más amplio de Jesús. ¿Qué tanto estamos verdaderamente estudiando la Biblia? ¿Qué tanto realmente estamos conociendo cada vez más a Dios? Resulta que hay quienes podrían ni siquiera identificar a algunos de los patriarcas en la Biblia. Hay quienes no pueden identificar quién era Moisés. ¿Cómo? ¿Qué estamos o cómo estamos leyendo la Biblia? ¿Cuáles son los profetas mayores? ¿Cuáles son los profetas menores? Algunos de ustedes sí, pero muchos de otros no. ¿Por qué? Porque tal vez estamos cumpliendo con leer la Biblia, o quizás ni siquiera la estamos estudiando. Jamás vamos a poder tener una abundancia de paz si no estamos conociendo más a Dios y a Jesús. A Dios y a Jesús se le puede conocer de estas dos formas: a través de nuestra experiencia con Él, nuestro diario caminar con Dios, y a través de nuestro estudio profundo de la palabra de Dios. No vamos a conocer a Dios si no escudriñamos las Escrituras con el deseo de conocerlo más. Dinos, David. Yo no sé ustedes, pero hace algunos años, cuando todavía se escribían las cartas, todavía en los emails podemos observar esto. Recibes un email, recibes un mensaje de alguien a quien tú quieres y no tardas en buscar, en releerlo. Tienes una notificación por ahí y quieres leerlo. ¿Por qué? Porque te interesa. Porque tal vez es tu novio, tal vez es tu novia, porque tal vez es algún amigo, alguna amiga con quien estás haciendo una amistad y deseas conocerla, y leer esas líneas te acerca un poquito más a conocerlo. Si nosotros buscamos en nuestro estudio de la Biblia realmente conocer más a Dios, conocer más a Jesús, abundaremos en gracia. Habrá más paz en nuestro corazón. Me decía mi esposa el día de hoy: amor, necesito hablar algunas cosas contigo, pero no quisiera afectarte en tu corazón. Así que quiero preguntarte primero: ¿oraste bien hoy? ¿Cómo fue tu relación con Dios? Porque si te digo, capaz que te pones mal. Y le dijo: sí, está bien, dímelo. Pero eso pasa, nos ponemos muy mal. Dinos, David. Nos afecta tanto los problemas de la vida cotidiana. Nos afecta tanto a veces las situaciones complicadas con personas, con el trabajo, las circunstancias. ¿Por qué? No debería de afectarnos si tenemos una cercanía tan fuerte con el Creador del universo, con el Dios que tiene el dominio y el control de todas las cosas. Bueno, mira, no te preocupes, estoy bien con Dios. Amén. ¿Sabe? Quiero organizar una conferencia muy pronto, adelante. Me encanta una canción que cantaba cuando era jovencito. Estoy bien con mi Dios, se llama esa canción. ¿Y sabe quién la escribió? Un hombre. Este hombre era un cristiano de Chicago, un hombre rico, con un gran negocio, era un abogado importante. Tenía una buena familia, una esposa y 4 hijas preciosas, y los amaba. Tuvo un problema, murió uno de sus hijos, el único varón que tuvo muere. Después hace un mal negocio con su dinero y pierde una gran cantidad. Luego viene un incendio fuerte en el año mediados del siglo pasado que quema Chicago y pierde gran inversión en bienes raíces. Estaba a punto de la bancarrota. Decide irse de vacaciones con su familia, pero por
arreglar un último negocio, manda a su esposa y a sus hijos en un barco a Inglaterra y dice, los alcanzo después. El barco naufraga, solo su esposa logra vivir y sus 4 hijas mueren en el mar. El hombre viajó para reunirse con su esposa en Inglaterra y cuando el barco pasa exactamente en el lugar donde había naufragado, el capitán le dice, aquí fue el lugar donde naufragó el barco, en donde murieron tus hijas ahogadas. Ese momento él se baja al camarote, compone un poema increíble, un problema fantástico, donde dice, tengo paz en mi alma, estoy bien con mi Dios. Y de ahí surge una gran canción. Es un himno conocido a nivel internacional que todo el mundo canta. Habla de eso. De paz inundada mi alma ya esté. Termina diciendo, aún así, aunque un mar de aflicciones me atormente, estoy bien con mi Dios. Tengo paz en mi alma. ¡Wow! ¿Cómo está nuestra paz? Tal vez estamos demasiado abatidos, o afligidos, o con mucha tensión, o amargura, porque estamos siendo tan pobres en nuestro acercamiento a Dios, nuestro estudio, nuestro conocimiento de la palabra de Él. Pero dice que Él nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. La palabra para devoción viene de esta palabra griega que se llama eusebeia o eusebeia. Es una palabra muy difícil de traducir. Aquí la traducen como devoción, en otros pasajes se traduce como piedad. En realidad no es fácil traducirla porque no hay una palabra al castellano, pero lo que nos está diciendo con esto es que el hombre que tiene una cercanía a Dios sabe encontrar de la generosidad de Él todo para estar bien con la gente y estar bien con Dios. Todo. Una persona piadosa es una persona que está en paz con Dios, está en paz también con la gente. Tenemos todo para ello. También dice que estamos capacitados para escapar de la corrupción de los malos, que los malos deseos han traído al mundo. Bueno, había algunos movimientos muy fuertes en esa época, como el antinomismo o el gnosticismo, muy similar, casi estamos hablando de la misma cosa, que era una enseñanza que hablaba de que podíamos estar pecando siempre al fin que nosotros éramos justificados por la gracia. Dios perdonaba todos nuestros pecados, entonces no había problema si pecábamos, si pecábamos, si pecábamos. Pero no es una licencia para pecar en realidad. Y desde ese entonces se trata lo que ahora mismo tratamos nosotros y decimos, bueno, todos somos pecadores, no importa, ahí vamos avanzando poco a poco, sí eché una mentira, sí dije esto, sí dije aquello, cometí esto, cometí aquello, y ya nos atrevemos a hacer las cosas más terribles en nuestro cristianismo y levantamos nuestra banderita blanca de paz, paz, porque Dios nos perdona. No, hermanos. David. En realidad, cuando estamos tan cercanos a Dios, Él nos da poder para vencer, para huir, dicen otras de las traducciones, escapar de las tentaciones del mundo. Amén. Mi esposa me contaba una historia que yo le dije a ella, oye, ¿y es verdad esa historia o no? Pero me encantó. Dice que hay en algún lugar del mundo un hombre, creo que es un viejito, que pone su puesto como este que ven ahí, de frutas, verduras, y después de que ha puesto todo su puestecito, pone unas bolsitas de plástico por ahí, y pone una báscula, no se ve una báscula por ahí, bueno, imagínense, pone una báscula, y pone una lista de precios, y se va. Y pone una cubetita. Y pone una cubetita ahí también, y se va. La gente llega durante el día o la mañana, compra, agarra, pesa, se da cuenta de lo que compra y pone en la cubetita las monedas de lo que cuesta. Y así hace toda la gente, ya lo conocen. Y él por la tarde regresa al viejito, agarra la cubetita, guarda el dinero y empieza a guardar todo su puesto y se va. Y alguien le pregunta, pero ¿cómo sabes que no te están robando? Te están robando. Dice, no
No, no me roban, todo está bien. Tengo el dinero exacto de lo que tomaron. Nadie me está robando. ¿Dónde sería eso? ¿En el mercado Adolfo López Mateos? ¿Por qué? Se supone que debe haber gente que ha escapado totalmente de la corrupción, de los malos deseos, de la tentación de querer robar, que llega tranquilamente, toma un kilo de jitomate, de lo que sea, y dice, voy a pagar tal y cual es. Esté o no esté el dueño, me estén o no vigilando. Y toda la gente que compra y llega con la misma convicción, diría mi hijo Pedro, tienen ética. ¿Cómo podría ser? Le digamos ahora a esta Ade, deja tu negocio allá afuera, ponle un letrero ahí, agarren lo que quieran y ahí ponen las moneditas en la cubetita. Digo, yo sé que Ade es increíble porque lo que ella dice es, yo quiero atenderlos. Entonces, ahí está ella para atenderlos con un buen servicio, no porque desconfíe de ustedes, claro. Pero ¿qué tendría que pasar para tener esa calidad de principios espirituales? ¿Seremos capaces de algo así, queridos hermanos? Sí, amén. Puesto que todo esto es así, aplicad toda vuestra energía a la tarea de equipar vuestra fe, dice una de las versiones, la versión que usa William Barclay, uno de los comentaristas del siglo pasado, dice aplicad toda vuestra energía. Otra de las versiones dice esfuércense. Claro, la palabra que se usa es prosen, traducida también como diligencia, que es una persona diligente. Yo me imagino una persona diligente, aquella que se levanta bien tempranito, que es cuidadosa, disciplinada, que no deja nada al azar, que todo lo cuida con esmero, se esfuerza. Esa es una persona diligente, una persona que da todas sus energías, dice esta traducción, pone todo su esfuerzo. Hace unos semanas o meses fuimos al Teposteco y yo digo, el Teposteco ya es pan comido, no, lo subimos rápido, después de haber subido la Malinche, el Teposteco ya es pan comido, pero no fue así, llegó una parte al final que tuvimos que poner todo nuestro esfuerzo. No se ve muy bien aquí en la fotografía, pero esto es una subida, casi es una pendiente, está bastante vertical. ¿Qué tendrá? ¿Como 30 metros o 20 metros de altura, Miki? 20 metros de altura, fácilmente del suelo hasta arriba un poco más. Y está así, casi vertical, pero tiene paredes donde puedes agarrarte así con las manos y vas agarrándote de como puedas, subiéndote. Subimos todos, íbamos como 25 ahí, incluyendo niños y niñas. Esaú y Miki se pusieron ahí a ayudarnos un poco. Pero era tanto el esfuerzo que decías, no puedo agarrar mal algo o bajar un poco las fuerzas porque si aquí me caigo me mato o por lo menos me quiebro algo. Y además, como íbamos en escalerita, nos llevábamos de bajada unos cuantos también. Bueno, ese esfuerzo, ese empeño es el que Dios espera que hagamos aquí. Entendamos el contexto, dice, puesto que todo es así, aplicar toda energía a la tarea de equipar nuestra fe. La palabra equipar viene de esta palabra muy rara, bien difícil de pronunciar, epijorehein. Es una palabra de esas dificilísimas, griega. Esa palabra podría significar algo así como es una generosa gentileza, algo así, una generosa virtud, no sé si es la palabra, pero habla de que una persona sea demasiado bien útil, no sé si me expreso, una persona capacitada totalmente. Pedro exhorta a sus lectores a que equipen sus vidas con todas las virtudes, y ese equipamiento no debe limitarse al mínimo necesario, sino ser abundante
y generoso. Es decir, cuando Pablo habla de poner todas nuestras fuerzas, nuestra energía en equiparnos, está hablando de un máximo esfuerzo, no de un mínimo, sino emplea que nos levantemos temprano, emplea que dediquemos más tiempo a estudiar la Biblia, emplea que agarremos más virtudes cada vez para añadir a nuestra fe. Eso es lo que significa que seamos generosos en ese equipamiento. Y luego dice, añadir a su fe, ¿qué? Bueno, dice varias cosas. ¿Por qué empieza con la fe? Pistis es la palabra de fe. Y bueno, cada una de estas cosas no las vamos a mencionar en español, porque en español ustedes las van a ver, en una versión dice unas cosas, en otra versión otra cosa, en otra versión otra cosa, y dicen, ¿cuál de todas es entonces? Mejor veámoslas como realmente son. Pistis es añadan a su fe, traducida fe es pistis. Pistis es una certeza incuestionable que el camino a la felicidad y a la paz y a la fuerza en la tierra y en el cielo es aceptar su palabra. Es lo primero. Nuestra fe es tener la plena convicción que lo que Jesús enseñó es lo mejor para mi vida. Que lo que está en la Biblia, que la palabra de Dios no es cuestionable. Yo tengo la certeza de que es la verdad. Y ese es pistis. Sobre eso voy a añadir arete. ¿Qué es arete? La fe debe conducir no a la vida enclaustrada del culto, sino a una vida efectiva en el servicio de Dios y de la humanidad. Y debe conducir al valor de mostrar siempre a quién se pertenece y se sirve. Traducida como virtud, ¿verdad? Bueno, la fe es una fe que practicamos en la vida diaria. Amén. La fe no debe de quedarse solamente enclaustrada en nuestras reuniones de la iglesia, pero salimos de aquí y no sabemos ni cómo aplicarla. No. Cuando salimos de aquí, estamos en la escuela, estamos en el trabajo, estamos en la calle, en donde sea que estemos, debemos mostrar a quién pertenecemos. Amén. Ahí es donde debemos mostrar también a quién servimos. Esto es una vida virtuosa. Amén. O como se traduce, virtud. Son personas o son discípulos aquellos que saben encajar en el mundo, pero manteniendo sus convicciones espirituales. Eso es arete. Y luego dice, al arete añadimos gnosis. ¿Qué es gnosis? En algunas versiones está traducida como entendimiento, otras versiones conocimiento. La palabra la palabra más real o literal sería conocimiento, y más específicamente conocimiento práctico. Es la habilidad de aplicar el conocimiento a las situaciones particulares. Es el conocimiento que le permite a una persona decidir rectamente y actuar honorable y eficazmente en las circunstancias de la vida cotidiana. Es como cuando decimos, bueno, si te sientes o te encuentras en una disyuntiva en donde no sabes qué elegir, qué escoger, qué decidir, tú entonces tienes que hacerte la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Recuerdas, verdad? Amén. Pero si no leemos la Biblia y no conocemos a Jesús profundamente, simplemente no se nos va a ocurrir qué haría Jesús y vamos a terminar haciendo lo que nosotros queremos hacer. Por eso a nuestra fe debe de añadirse la virtud, y a la virtud el conocimiento que ya adquirimos con Jesús. Ese conocimiento práctico que nos hace decir sí o no ante alguna decisión, sabiendo qué es lo que haría Jesús. Amén. Es esa practicidad de nuestros conocimientos. Hemos sabido muchas veces, ¿no? Sí. Dijera el apóstol Pablo que el conocimiento enorgullece, pero el conocimiento espiritual nos hace más como Jesús. Nos hace más humildes, nos hace más fácil de relacionarnos con las personas, más amables. Y ahí podemos describir todas las características de Gálatas 5, en donde habla de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Al gnosis hay que añadir encrateia. ¿Qué es encrateia? Es la habilidad
de tener las riendas de uno mismo, ¿no? Como cuando vemos en las películas a los hombres que van jalando los carruajes por animales como los caballos, ¿no? Y van y los controlan y los dominan. Esa habilidad, pero aplicada a nuestras riendas. Lo que nosotros le llamaríamos dominio propio, ¿verdad? Autocontrol. Es ese autocontrol. Debemos esforzarnos también en tener autocontrol. Es lo que nos ayuda a determinar si vamos o no a dar ese paso, si vamos o no a cometer esa acción. Alecratella, hipomone. ¿Qué es hipomone? A ver, ¿qué será hipomone? Ya le está leyendo ahí, pero según como dicen sus Biblias, ¿qué dice? Constancia. Constancia. Otras traducciones dice paciencia también, ¿verdad? Bueno, la traducción de paciencia no es muy apropiada, porque la paciencia tiene un sentido más pasivo. En cambio, la palabra hipomone es más una cuestión activa, algo que nos está costando y estamos haciendo todavía. Por eso como ven ahí, está traducida como la firmeza cristiana, la constancia. Es o consiste en aceptar con coraje todo lo que la vida nos pueda hacer y transformar hasta el peor suceso en otro paso adelante y hacia arriba. Leía uno de los mensajes de Lalo Curi. Está sufriendo Lalo Curi, pero en uno de los mensajes decía: sí, Dios tiene el control de todos los tiempos. Él sabe lo que va a pasar y yo estoy bien, estoy tranquilo. Oh, yo decía, qué bien, qué padre, esa es constancia, ¿no? Amén. De decir, estoy afrontando esta situación como me viene, no la evado, pero confío de que para algo bueno va a servirme. Amén. Eso es lo que está hablando este pasaje. Ser firme, aún en los tiempos difíciles. A ello, Eusebella. Ya habíamos hablado de Eusebella, ¿verdad? Eusebella, traducida más como piedad, un sentimiento del deber que nunca abandona a la persona. En primer lugar, para con Dios. Después, para con el padre y la familia, el hijo y la hija, el pueblo y la nación. Es eso, es la convicción que tenemos de llevar una vida en paz con Dios, pero también en paz, sin resentimientos hacia la gente, pero con una buena relación hacia los demás. A ello, Filadelfia. Ya todos sabemos que es Filadelfia, ¿no? Amor de los hermanos, así traducido, amor de los hermanos, cariño diríamos nosotros, ¿no? Que nos llevamos muy bien, nos tratamos con afecto fraternal, dice alguna de las traducciones. Sus semejantes se convierten en una intromisión en su vida de oración, de estudio de la palabra de Dios y la meditación. Claro, por eso cuando alguien enferma, todos estamos orando por él. Por eso cuando alguien tiene un problema, nos sentimos mal. Cuando alguien se pone débil en su fe, a todos nos afecta, ¿verdad? Sí. Porque es esa intromisión de que algo le está pasando a alguien y ya nos afecta, ya queremos orar por él, ya queremos visitarlo, estudiamos la Biblia y pensamos, le voy a compartir esta escritura, por ese afecto fraternal. Y al afecto fraternal, bueno, antes, solamente esto, Epiceto, un filósofo antiguo, decía, ¿cómo puede el que tiene que enseñar a la humanidad salir corriendo para traer algo con que calentar el agua para el baño de su bebé? Epiceto nunca se casó, pero no se casó porque no quiso casarse, porque dijo, no, ¿cómo voy a hacer yo con unos chamacos? Así dijo él, con unos mocosos, un par de mocosos, ¿qué voy a andar haciendo con ellos? Como dice ahí, yo tengo que estar enseñando a la gente, ¿cómo voy a tener que ir para calentar agua, para bañar a los niños? No quiero eso. Bueno, hay algo de malo y de problema en aquella gente que no es capaz de tener cariño por alguien personal, por su padre, por su madre, por sus hijos. Algo está fallando en ese cristianismo.
El verdadero cristiano aplica el afecto personal, fraternal, y se corona con ágape. La escala de virtudes cristianas debe culminar en el amor cristiano. ¿Y cuál es ese? El afecto a los hermanos no es bastante, sino el cristiano debe aspirar a un amor que es tan amplio como el de Dios. Es decir, no conformarnos con el afecto fraternal. Por eso es una escala. Vamos subiendo hasta llegar a aplicar el afecto fraternal. Compartí con mis hijos de un pueblito muy famoso que se encuentra bien lejos, en el mar, allá por el Atlántico, entre el país o en el, ¿cómo se llama? El continente sudamericano, bueno, la parte de Sudamérica del americano y Sudáfrica. En ese espacio del mar Atlántico se encuentra ese pequeño pueblo que se llama, ya se me olvidó cómo se llama, el Edimburgo de los 7 mares, se llama ese pueblito. Es un asentamiento, dice ahí la isla más remota, porque el lugar más cercano a esa isla, el poblado más cercano a esa isla está a más de 2000 millas, imagínense, bien lejos. ¿Cómo llega la gente ahí? Pues casi nadie llega, en primer lugar no hay forma, muy poca gente llega. Y llega a haber algunas veces turistas que lleguen a visitar ese pueblo, pero antes de llegar tienen que enviar un correo y los de ahí tienen que aceptar que esa gente llegue para poder recibirlos. ¿Por qué? Porque hay muy poquita gente en ese lugar. Resulta que en ese lugar es un asentamiento donde viven 267 personas. Es toda la población. Y las familias viven en casitas todas de una planta, bien bonitas, pero es un pueblito. Ahí viven. Y una de las cosas que ellos dicen es que han aprendido a vivir en una pequeña comunidad como una familia, dicen. Aquí los chiquillos pueden andar corriendo a todas horas por la calle. No hay inseguridad. Las puertas de las casas están abiertas y las ventanas todo el día y toda la noche. No tenemos más que un policía y el policía pues ni trabaja porque no hay violencia, no hay nada de nada. Tienen un transporte público nada más, una escuela, un par de iglesias pequeñas, es todo. Pero yo me he preguntado varias veces, ¿cómo sería si se juntaran unas 50 familias de Cuernavaca al azar y se poblaran en un lugar así? Imagínate un vecinito por ahí que tú tienes que es bien conflictivo y ahí va a dar a donde estás. O uno que es bien delicado y que, no hombre, no le gusta, pero... Y ahí va a dar también. Dices, ¡ay, cómo vino a dar aquí este! ¿O qué tal tú? Que eres complicada, que siempre andas peleando y dices, ¡ay! Ya llegó. Ahora pensé esto. ¿Cómo sería que toda la iglesia de Cristo en Cuernavaca, 220 somos, poquito más, poquito menos, nos fuéramos a poblar una aldea así? ¡Ay, qué padre! ¿Seguros? Y luego porque yo escucho que ya tengo malas actitudes, que nadie me quiere, que no me ama, que no me visita, que esto y que el otro y que... ¿Cómo estaríamos ahí? ¿Sería la gloria o sería un infierno? ¿Qué sería? ¿O quisiéramos regresar ya? No, yo me regreso por Cuernavaca, que vengo a hacer aquí. Hermanos, ¿en dónde están nuestras virtudes? Ya, David. Resulta que tal vez no estamos progresando. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. Estamos hablando de esta palabra, prócope, progreso. Debe haber progreso en nuestro cristianismo, hermanos. No podemos estancarnos. Si antes fuimos conocidos por egoístas, ahora ya estamos avanzando. Si antes éramos conocidos por conflictivos, ya estamos avanzando. Si antes éramos conocidos por flojos, ya estamos avanzando. Si antes éramos conocidos por que teníamos muchos problemas con impureza, ya estamos avanzando. Si antes éramos conocidos por enojones, ya estamos avanzando.
Cada vez más estamos progresando, progresando, progresando. El cristianismo se vuelve terriblemente tedioso y aburrido cuando no hay progreso. Ay, otra vez a la reunión de la iglesia, otra vez y otra vez. Cuando la pasión y la emoción debe de estar en que cada día Dios nos da una oportunidad de progresar, Amén. de cambiar algo, de mejorar otra cosa de nuestra vida y de nuestro carácter. Ese es el progreso. Amén. Los matrimonios que tienen problemas, no se preocupen, los tienen ahorita, en 10 años van a progresar. ¿De veras? Hermanos que tienen problemas con la pureza, no se preocupen, ocúpense, sí, no se preocupen, pero sí ocúpense, pero van a progresar y después van a decir, he cambiado. Todos no podemos evadir el progreso, todos necesitamos progresar. Les tengo una buena noticia ya para terminar. Estaremos en un asentamiento de un poquito más de 260. Ahí estaremos. Amén. Alguna vez reunidos Amén. con Dios. Amén. Si progresamos, estaremos ahí. Si nos estancamos, nos quedamos en Cuernavaca o quién sabe dónde, en otro lugar, pero no en el asentamiento de Dios, no en la eternidad. Así que les animo a progresar. Amén. Quiero terminar esta reunión recordándoles que la esencia, el inicio de nuestro progreso es nuestro conocimiento, nuestra relación, nuestra cercanía con Jesús y con Dios. Si ese es tu enfoque en tu relación con Dios y cada vez te apasionas más de leer tu Biblia, progresarás. Amén. Hace algunos años estuvieron con nosotros una pareja de hermanos que decidieron salir de la iglesia por circunstancias. Algunos de nosotros los conocimos desde hace muchos años, pero ellos han vuelto en este día, o más bien han vuelto en hace algunos días, pero sobre todo han decidido volver otra vez a la familia, que es la iglesia. Han reflexionado en aquellas cosas por las cuales estuvieron fuera de la iglesia algún tiempo, pero ahora tomaron la decisión de regresar para no volver jamás al mundo. Así que quiero pedirles a David y Alicia, ¿están listos, muchachos? Son unos muchachos jovencitos, van a pasar aquí al frente.